Hola, bienvenidos al Libro de la Semana, un espacio de contrapuntos donde te platico más bien te recomiendo libros para seguir avanzando en el conocimiento de lo económico y lo financiero. Y hoy te voy a recomendar un libro bastante interesante, es un libro biográfico, se llama The Price of Peace, El precio de la paz, de Zachary de Carter, ¿no? Es un libro bastante nutrido, ¿no? Y pues, en esencia es una biografía y un análisis del impacto que tuvo las ideas del economista John Maynard Keynes en la política y en la economía del siglo XX, ¿no? Esto es una biografía de Keynes. En esencia te habla un poco de su educación en Cambridge, su participación pues un poco en la élite intelectual del Reino Unido, ¿no? Ellos tenían, él y una serie de pensadores de diversas áreas, no solamente económicas, tenían es un club, una especie de grupo llamado Bloomsbury, ¿no? Que era un grupo intelectual al que él pertenecía. Viene de ahí, por ejemplo, Virginia Woolf, ¿no? La escritora británica, era muy amiga de Keynes. Y bueno, pues a ver, a ver, dentro de ese grupo los más influyentes terminaron siendo Keynes y Wolf, el resto pues, son pensadores, digamos que menores. Sin embargo, bueno, ese era el ambiente en donde él se movía. Te platico un poco de eso, te platico un poco sobre la influencia que tuvo sus pensamientos en la economía mundial y cómo sus ideas, pues sí, un poco evolucionaron en respuesta a a las crisis de su tiempo, ¿no? Él se vuelve famoso o él se vuelve como importante después de la Primera Guerra Mundial. Él trabajaba digamos que en la Hacienda, en la Secretaría de Hacienda de Inglaterra, ¿no? En el Exchequer. eh, y forma parte de las negociaciones del Tratado de Versalles, ¿no? En París, después de la Primera Guerra Mundial en donde pues, él no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba pasando, ¿no? Él decía, a ver, todas estas imposiciones que le están haciendo a Alemania de reparaciones de guerra, lo único que va a traer es, bueno, de entrada son insostenibles, y lo único que va a traer va a ser pues una nueva guerra, ¿no? Y ahí, pues te cuento un poco cómo era la dinámica entre las potencias. Estados Unidos pues financió gran parte de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Le prestó dinero a Alemania, le prestó dinero a Francia. Él no quiso hacer ninguna especie de haircut, ¿no? Estados Unidos no quiso perdonar partes de esas deudas. Entonces, obviamente, Francia e Inglaterra estaban muy presionadas y no le quisieron perdonar absolutamente nada a Alemania y la empezaron a pues, orillar hasta que pues, viene el fascismo y el nazismo como una respuesta a todas estas eh, pues, problemas y precariedad que llegó a haber en Alemania a raíz de ejercer el Tratado de Versalles, ¿no? Eh, Pasa el tiempo, habla también un poco de su obra general del empleo, el interés y el dinero en 1936 y de cómo revolucionó un poco la economía al desafiar la ortodoxia del libre mercado, ¿no? Él decía que el Estado debía intervenir para evitar desempleo y recesiones, un poco en contraposición a Hayek, ¿no? De la escuela austriaca de pensamiento, ¿no? Digamos que esas son las dos grandes ideas del siglo XX, pues tienen sus bases por un lado en Keynes y por el otro lado en Hayek y pues Keynes era mucho más proteccionista, ¿no? Habla un poco también de de su influencia en Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial, su impacto en en la política económica del New Deal de Franklin Delano Roosevelt y su legado en la expansión de esta idea del estado de bienestar, ¿no? El libro no acaba con su muerte, él murió en 1946, más bien habla cómo después de su muerte sus ideas fueron adoptadas, transformadas y desafiadas incluso en el nuevo o bajo el auge del neoliberalismo en las décadas posteriores, ¿no? Hablan también un poco de su vida personal, obviamente, ¿no? De cómo al inicio pues, era bastante liberal en su pensamiento pues, bueno, personal, ¿no? De sus escarceos románticos, la mayoría de corte homosexual, ¿no? Y obviamente, dado que la homosexualidad estaba penada en Inglaterra de esa época, pues era de low profile, ¿no? O sea, no podía ser tan abierto en ello y eventualmente cómo se casa con una bailarina rusa de ballet llamada Lidia Lopokova.
¿no? Habla también un poco de su amistad con Wolf. Y pues bueno, en esencia es una historia bastante completa, introspectiva sobre la vida y la influencia de Keynes en la economía y en la política del siglo XX, de cómo sus ideas, por ejemplo, fueron bien recibidas en Estados Unidos, pero no en Inglaterra. En fin, ¿no? Es bastante interesante, no es un libro que vale la pena leer, es entretenido. Eh, bueno, las ideas del libro además tienen temas posteriores, muy posteriores a su muerte, como decía. El libro se escribió en el 2020, ¿no? Entonces, incluso los últimos capítulos te hablan de la gran crisis financiera y el NAFTA, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, bueno, hasta allá llega la influencia de Keynes. Y bueno, dado que es uno de los pensadores, podrá estar de acuerdo o no con sus teorías, pero dado que es uno de los pensadores que moldeó el pensamiento económico, financiero, político del siglo pasado, pues creo que es bien importante conocer su biografía, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo ahí. El precio de la paz, no lo encontró en español, solamente lo conseguí en inglés. De Zachary Carter, lo consigue en Amazon. Y pues bueno, si te gustó esta recomendación, recomiéndalo también. Suscríbete, deja un comentario, dale like y nos vemos el siguiente viernes. Saludos.